Bienvenidos amigos, hermanos, aquellos que nos siguen. Iglesia Cristiana Durazno, congregada este miércoles 22 de octubre, donde es el día donde la iglesia se congrega para estudiar la palabra como iglesia. Como iglesia. Como iglesia tenemos que congregarnos para estar juntos, para poder crecer. No crecemos separados, sino crecemos cuando el cuerpo está junto. Por eso, cada vez que nos reunimos, cada vez que se reúne la Iglesia Cristiana Durazno, siempre hay un estudio bíblico, hay un discipulado, porque es la manera de crecer. Así que siempre aquí en esta ciudad de Durazno, en este lugar, siempre se va a estudiar la palabra. Y bueno, la gloria sea para Dios que nos ha dado su Biblia, su palabra, para que nosotros podamos como iglesia aprender. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. Acuérdense, es útil, toda la palabra. Por eso la iglesia, nosotros, la edición de nuestros hermanos y nosotros los ancianos, es estudiar un libro del Antiguo Testamento y un libro del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque demostramos que la palabra de Dios es útil para la iglesia. Toda la palabra de Dios es útil. Y bien, vamos a entrar en Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Antes de leer, vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, te alabo, Dios, por tu palabra. Te alabo, Padre, por este tiempo que nos has dado. Padre, ayúdame a predicar tu palabra. Enséñame, oh Dios. Y Padre, también ábreme el entendimiento a mí, a mis hermanos, para que juntos, Padre, podamos entenderte y podamos hacer lo correcto para tu gloria. Oro también por salvación de almas. Gracias por darnos un día más de vida para poder servirte. Señor, ruego para que me des la sabiduría para servirte de la mejor manera y estar en tus manos para ser útil. Te alabo, Dios, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 12. Dice así: venido el mes séptimo, Nehemías 8, 1 al 12. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Edra el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdra trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdra estaba sobre el púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaba Matatías, Sema, Ananías, Urías, Ilisías, Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías, Mesulam. Abrió pues Esdra el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinando a tierra. Los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sebatía, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabad, Anán y Palaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdra, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os tristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo: id, comed grosura, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo,
y no entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, ¿cuál es el tema? Un tema muy importante que nos enseña este libro, este capítulo 8, esta porción del capítulo 8. ¿Qué nos está enseñando? Bueno, la palabra trae avivamiento. La palabra trae avivamiento. ¿Qué leyeron ellos? La palabra. ¿Y qué surgió de la palabra? La lectura de la palabra. Bueno, se entristecieron, se arrepintieron de sus pecados. ¿Tá? Y ese es el mejor avivamiento, ese es el avivamiento bíblico. Ese es el avivamiento bíblico. No es un avivamiento que se tiran al suelo, ni que salen gritando. Eso no es un avivamiento bíblico. Acá vemos un avivamiento bíblico. Para que podamos entender, ¿verdad? Porque hoy en día muchas iglesias evangélicas hablan de avivamiento. Bueno, acá vemos un avivamiento. No puede haber un avivamiento, no puede haber convicción de pecado, no puede haber crecimiento si no se abre la palabra y no se predica la palabra. Por eso nosotros expositivamente predicamos versículo tras versículos, porque es la manera de que pueda haber un avivamiento, de crecimiento, ¿verdad? Espiritual, de arrepentimiento y de conversión de almas. Si no abrimos la palabra, si no predicamos la palabra, si nos ponemos a hablar de lo que yo viví, de lo que me enseñó papá, de lo que me enseñó mamá, ¿se entiende? Vivencias mías, lo que yo siento, bueno, no van a haber avivamientos. El avivamiento viene de parte de Dios y por medio de la palabra, ¿verdad? Entonces vemos aquí que la palabra trae avivamiento. El miércoles pasado estuvimos mirando Nehemías, asegura la ciudad y hace un censo. Pone gente de confianza para cada servicio, gente que tiene la disposición de hacer. Y eso es lo que son personas que temen a Dios y viven las Escrituras. Es lo que cada iglesia, cada anciano se debe caracterizar de esto, que teme a Dios, que está dispuesto a hacer, ¿verdad? Que respeta la palabra, quiere vivir la palabra, quiere servir a Dios, no a la manera de él, a la manera de Dios. Y eso es una persona que teme a Dios. No, yo lo hago así porque para mí es lo mejor. No es la manera de Dios. Y vemos que Nehemías en el capítulo 7 habla de Ananías y Ananí, personas que eran temerosas de Dios. Capítulo 7, ¿verdad? Y estaban dispuestos a servir a Dios a la manera de Dios porque le temen a Dios y tenían un buen testimonio. Y eso es lo que debemos tener nosotros fuera de la iglesia, un buen testimonio. Que hablan de nosotros, nuestros vecinos, nuestros familiares. Versículo 1 del 2. Deberían abrir las puertas cuando calentara el sol. Mientras tanto, las puertas debían estar cerradas y trancadas. Cada persona debía cuidar esa parte del muro. ¿Te acuerdas que lo puso por familia? Los que estaban enfrente de una parte del muro o vivían en su fondo, los fondos estaban en los muros, tenían que cuidar esa parte de los muros. Entonces cada persona, cada familia se hacía parte de su parcela, de su lugar, ¿verdad? De su territorio. También se hacía cargo del muro. Bueno, ¿por qué lo hacen? Bueno, porque tenían que repartirse la tarea porque era muy grande. La tarea era muy grande, ¿verdad? Era muy grande el muro y tenían que entre todos ayudarse. Y también hoy en día la iglesia no la llevan dos personas, sino la tarea la llevamos todos los ancianos. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? No lo lleva un pastor, sino todos los ancianos. Es lo que nos enseña. Nehemías no es que hizo el muro, vigiló. No, Nehemías vino con gente, vino con seguridad, vino con dinero, vino con el apoyo del rey, incitó al pueblo para hacer los muros, las puertas. Él fue un líder que impulsó e hizo. No solamente trajo la idea, trajo el dinero, sino que hizo. Y esa es la idea, ¿verdad?, de lo que hacen los líderes de la iglesia. Los ancianos y las ancianas de la iglesia son los que hacen, los que trabajan, son aquellos temerosos de Dios, pero también son los que hacen, ¿verdad? Entonces, también vimos que tenemos que tener cuidado, tenemos como Nehemías ser precavidos de los enemigos, porque podemos caer. Bueno, ellos tenían que ser precavidos porque podían caer. Nosotros vivimos en una ciudad grande para nosotros y podemos caer. Entonces tenemos que estar atentos, ¿verdad?
Estar atento para no caer en tentación. Por eso el Señor dijo, velad y orad, para no caer en tentación. Estar atento, ¿verdad? Nuestra carne le encanta el pecado, pero el Espíritu no le gusta el pecado. El Espíritu le gusta hacer la voluntad de Dios. Entonces, si no estamos haciendo la voluntad de Dios como vimos hoy, estamos en la voluntad de la carne. Entonces, para eso, para no caer en la voluntad de la carne, tenemos que estar atentos. Tenemos que estar mirando a ver si estamos haciendo la voluntad de Dios. Versículo 3 al 4. Una vez más, Dios guía a este hombre temeroso de él a hacer un censo. Vimos que Dios nos guía a través de su Espíritu, pero a creyentes temerosos de Dios. Creyentes temerosos de Dios. No el que quiera hacer lo que se le antoja, sino aquel que quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Una persona, un creyente que está en pecado, primero tiene que confesar el pecado, apartarse y volver otra vez a estar en comunión con Dios, y ahí Dios va a estar guiándolo, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa cuando pecan, a mí me pasa cuando peco. Bueno, uno no tiene ganas de leer, no tiene ganas de servir, no pierde el entusiasmo, pierde el gozo, ¿verdad? Anda mal, no anda preocupado, anda con miedo. Bueno, ¿qué es esa evidencia? Bueno, hay una evidencia que estoy en pecado. Tengo que arreglar primeramente las cuentas con Dios, para que volver otra vez a estar en comunión con Dios, para que Dios me guíe y me muestre, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me esté recordando la palabra de Dios. Si no, el Espíritu Santo está contristado. No me va a guiar, está contristado. Entonces la idea es que si Él está contristado, ¿qué me va a hacer a mí? Me va a contristar. ¿Se entiende? ¿Me va a guiar a qué? A humillarme, a confesar el pecado. Entonces, Nehemías le hace caso a la voz de Dios y lo que Dios puso en su mente y hace el censo. Y acá vemos una característica de un hombre o una mujer de Dios. Va y hace. No es que se queda, bueno, a ver, Dios puso esto en mi corazón, pero voy a orar 2 o 3 meses, 4 o 5 años, a ver si es la voluntad de Dios. Hermano, si está escrito en la Biblia, es la voluntad de Dios. ¿Cuál es mi parte? Hacerlo. Ya está. No orar y orar y orar, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque ya Dios te da la libertad para hacerlo, porque Dios pone en tu corazón para que lo hagas. No vas a decir, bueno, ¿lo hago o no? Señor, ¿qué hago? Vos me decís que sí, pero voy a esperar un poquito a ver si me da otro empujón. No. Acá vemos a Nehemías que Dios ponía algo en su mente, en su corazón, ¡pum!, lo hacía. ¿Verdad? Hay que hacerlo, versículo 5. Y Nehemías usa la lista que tenía Esdras en su libro, en el capítulo 2, versículo 1 al 70 de Esdras, habla de la primera deportación de Zorobabel. Y bueno, comparamos, ¿se acuerdan? La lista, así como Dios puso los nombres de la primera deportación en su libro, también Dios tiene un libro de los creyentes, el libro de la vida, que está en el cielo, donde Dios tiene escritos nuestros nombres y está escribiendo lo que estamos haciendo para recompensarnos, ¿verdad? O recibir recompensa o no recibir nada, según lo que hayamos hecho. Si lo hicimos en el espíritu o lo hicimos en la carne. ¿Ah? Así que bueno, qué bueno saber que también nuestros nombres están en el libro de la vida, están en el cielo. Dios lleva el control de nuestra vida. No solamente puso nuestro nombre y se olvidó. No, Él lleva el control, va anotando, ¿verdad? Bueno, ahora ocurre algo bueno para el pueblo. El pueblo pide las escrituras. No fue que fueron Esdras y Nehemías, dijo, bueno, ahora que ya tenemos los muros, tenemos las puertas, vamos a ir al templo a orar, ¿no? O vamos a ir al templo a mirar lo que dice la ley. No, el pueblo se reunió, dice la palabra, que el pueblo pidió por la ley de Moisés. El pueblo tenía hambre y sed de la palabra de Dios. ¿Y eso es bueno o es malo? Es bueno. Una iglesia que no tiene hambre y sed de la palabra de Dios, eso es malo. Una iglesia que no se congrega, creyente que no se congrega, eso es malo. ¿Por qué? Porque no va a haber ningún avivamiento, no va a haber nada en esa iglesia. No podemos llevar una iglesia por sentimientos o por emociones, tenemos que llevarla por la palabra de Dios. Y tienen que estar presentes los creyentes. Tienen que estar presentes los creyentes. Y eso es bueno, ¿verdad? Ahora Dios obra no solo, tampoco es solamente, bueno, yo voy a la iglesia. Tampoco es, no, bueno, yo voy a servir también. Bueno, hay que tener hambre y sed, porque yo puedo venir. Bueno, ya cumplí, ya está, estoy. ¿De qué se habló? No, sí, yo estuve ahí. ¿Se entiende? Bueno, eso es una muestra de no tener hambre y sed. ¿De qué se habló el estudio bíblico? No sé. Bueno, es una muestra que no hay hambre y sed. Simplemente estaba aburrido, antes de perder tiempo en otras cosas.
voy y me siento y escucho a Gustavo, pero no sé lo que habló de la Biblia, ¿se entiende? Hay que tener hambre y sed de la palabra, como nos enseña el salmista, ¿verdad? Como el siervo brama por aguas, así mi alma tiene sed de ti, o Dios, dice el salmista, ¿verdad? Así también nosotros debemos de ser. Cada integrante de la iglesia cada cristiano debe tener hambre y sed para que Dios obre. Nuestra tarea es tener la disposición, acuérdense, disposición de que Dios me habla, de que Dios me guíe, de que estoy mal. Cuando venimos a la palabra de Dios y decimos, bueno, ya voy a ir, pero yo estoy bien, voy por ir. Bueno, ahí no hay hambre y sed, ¿se entiende? Ahí voy porque, bueno, voy. Pero cuando hay hambre y sed, voy a ir porque Dios me va a hablar. Sé que no estoy completo. Sé que Dios me va a mostrar cosas nuevas y me va a recordar cosas que he olvidado. Nehemías 8:1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Edra, el escriba, que trajesen el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Le piden a Edra, y Edra era el sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Que abriera el libro de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le piden a Edra? Edra capítulo 7, versículo 10. Porque Edra había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Bueno, nosotros, hermanos, ¿qué estamos haciendo acá? No haciendo lo mismo que Edra. ¿Se entiende? Estamos preparando nuestro corazón, nuestra mente. Estamos inquiriendo la ley de Jehová, la ley de Dios, para vivirla. Pero también está la otra parte, para enseñarla. Porque cada uno de nosotros somos sacerdotes. Parece que la Biblia lo dice. Y un sacerdote no vive la vida al gusto de él, sino que vive para el servicio de Dios y el servicio del prójimo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos haciendo eso. ¿Cuánto tiempo hace? Bueno, hace años. Bueno, ¿a cuántas personas le hemos enseñado entonces? Porque ya Edra tuvo años haciendo esto. Y Edra también enseñaba la palabra, servía. Bueno, nosotros también. Por eso el Señor nos manda, ¿verdad? Nos mandó a ser discípulos. ¿Qué hicieron los apóstoles? No, vamos a esperar que pase el tiempo. No vamos a esperar que se levanten jóvenes. No, vamos a esperar que venga Pablo de allá de Asia Menor y que enseñe acá en Jerusalén. Los discípulos, ¿qué hicieron? Enseguida salieron, tuvieron 3 años recibiendo enseñanza del Señor y después salieron a hacer ¿qué? Predicar el Evangelio y hacer discípulos. No solamente predicar el Evangelio, acuérdense, hay que hacer discípulos, enseñar. Cuando una persona me pare o me pregunte algo espiritual, yo no le puedo decir, pará, le vamos a preguntar a fulano. No, si Dios hace 10, 15, 20, 30 años que me está enseñando la palabra, me está enseñando a mí. Yo tengo que enseñar como Edra. Imagínense que Edra, me enseñaron la ley. ¡Ah! Me sacaste apurado. Vos sabés que ni sé qué dice la ley. No sé lo que dice. O que esté leyendo la ley y digan, Edra, explícame ese versículo. ¡Ah! Vos sabés que me olvidé. ¿Se entiende? No, Edra tenía que estar preparado. Y lo mismo nosotros. No solamente el martes cuando predican nuestros hermanos, sino todos los días. Preparado porque todos los días, por lo menos yo, ¿no? Me levanto y estudio la palabra, escucho un mensaje, ¿verdad? Estoy ahí en comunión con Dios y digo, no, Señor, salgo, pero si hay un alma que ahí tengo que hablar del Evangelio y enseñarle quién es Dios, Señor, acá estoy. ¿Se entiende? ¿Y eso qué es? Disposición. Y Edra tenía disposición a eso, ¿verdad? Y eso es lo que se necesitan de los ancianos y las ancianas de la iglesia, que tengan disposición, que sean aptos para enseñar. Eso es una característica de una anciana y un anciano. Si no es apto para enseñar, es uno de los requisitos que dice Timoteo y Tito. Si no enseña la palabra, no puede ser un anciano. ¿Se entiende? Son una de las características y uno de los requisitos para ser anciano, enseñar la palabra. No digo que ser un maestro, pero si alguien me pregunta algo de Dios, le tengo que decir lo que dice la Escritura. Porque Dios ha estado años enseñándome la Escritura. Los apóstoles tuvieron 3 años y salieron. Yo por lo menos llevo 25 años en los caminos de Dios, por la gracia del Señor. No digo que sé todo, pero trato de estudiar, y si no sé algo lo voy a estudiar a fondo para poder ayudar a otros. Bien,
Pero cada 7 años los judíos tenían este rito, eran las fiestas de los tabernáculos. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 10 al 13, nos habla de la fiesta de los tabernáculos. Aparentemente ellos habían dejado, después de venir de la cautividad, no la estaban haciendo, ¿tá? Se habían enfocado en el muro, en las cosas de ellos, y bueno, y lo otro que Dios había mandado no lo estaban haciendo, ¿verdad? Entonces, por eso Dios les recuerda, ellos van y le piden a Esdras, bueno, vamos a ver la ley que dice, ¿estamos bien delante de Dios? Bueno, pero Dios, por medio del querer y el hacer de ellos, Dios iba a hacer algo en ellos. ¿Se entiende? Dios iba a hacer algo en ellos. Bueno, vemos que el proceder del querer como el hacer por su buena voluntad no es del hombre, sino de Dios. Dios vio, y dice, bueno, están los muros, está todo pronto, ¿qué le falta a este pueblo? Que venga a mí más, tenga una comunión más íntimamente, que se acerquen a mi palabra, que vengan a hacer lo que yo le mandé, porque este pueblo no está haciendo lo que yo le mandé. Y por eso Dios en el capítulo 8 permite estas cosas, ¿verdad? Para traer al pueblo más cerca de Él. Acuérdense que la comunión de Dios es una comunión íntima que quiere tener. Y bueno, Dios también va a permitir cosas en nuestra vida, va a producir cosas en los creyentes, ¿verdad? ¿Para qué? Para que acercarme a Él. Bueno, me pasa una enfermedad terminal. ¿Para qué, Señor? Para que me acerque a Él, para que ore más, más la lectura en la palabra, para que predique más, ¿se entiende? Cada cosa que pasa en la vida del creyente es para nuestro bien. Esto es algo que el enemigo, esto es algo que me pasó porque el vecino es así, porque mi mujer es así. No, hermano, nos pasa algo, es porque Dios quiere que tenga mejor comunión con Él. Y simplemente por eso. Puede ser que esté alejado de Él, esté alejado de la palabra. Puedo estar con muchas cosas y muchas veces Dios dice, para, ora más, lee más, congrégate, tienes el tiempo, tienes todo. Bueno, si no lo haces, Dios lo va a hacer por ti. Y es así trabaja nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, debemos mirar, ¿verdad? Que cuando nos acercamos a Dios, cuando oramos a Dios, bueno, es una evidencia que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, ¿tá? Está trabajando en nosotros. Pero aún así es importante cooperar con esta obra y no resistirse. Bueno, el Espíritu puede estar cooperando, llevándonos la palabra, nosotros podemos estar sirviendo, pero muchas veces nos resistimos. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Que no queremos cooperar con Dios, sino nos rebelamos, como Israel. ¿Cuántas veces se rebeló? ¿Israel sabía lo que tenía que hacer? Sí, pero no lo hacía. ¿Por qué? Porque se había rebelado contra Dios. Nosotros no sabemos lo que tenemos que hacer muchas veces. Por lo menos lo básico que tenemos que hacer. Sí, ¿y por qué no lo hacemos? Y bueno, porque no quiero, porque mi carne no quiere, ¿verdad? ¿Sabemos que tenemos que congregar? Sí. ¿Sabemos que tenemos que estudiar la palabra? Sí. ¿Y por qué no lo haces? Y porque no quiero. Entonces, vemos que también hay que cooperar, es necesario cooperar, ¿verdad? Para la obra de Dios, para que Dios siga construyendo esa obra en nuestras vidas, porque Dios quería seguir construyendo al pueblo. Dios no le bastó simplemente que hicieran el muro y las puertas, sino quería construirlo espiritualmente el pueblo, ¿se entiende? Y Dios también en nosotros va a hacer una obra. Él la hace, Él la está haciendo. Nuestra tarea es cooperar, para que juntos con Dios, ¿verdad? Él haga la obra. Nosotros vivamos en santidad, en temor de Dios, y Él va a ir construyendo en nuestras vidas a la imagen de Cristo. Acuérdense que no es que no va a prosperar económicamente, que no va a salir todo bien, es que no va a ser a la imagen de Cristo. Esa es la obra de Dios en nuestras vidas. Nehemías 8:2. Nehemías capítulo 8, versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todo lo que podían entender, el primer día del mes séptimo. Bueno, Esdras lleva los primeros 5 libros de la Biblia, ¿tá? Los libros que habían escrito Moisés, el Pentateuco, que le decimos nosotros, ¿verdad? Esdras era un escriba, él lo había escrito. Acuérdense que los escribas hacían copias, ¿ah? Hacían copias de la ley de Dios, y por eso eran escribas. Era un hombre responsable,
después de haber construido el templo y de haber regresado al pueblo de Dios a adorar, Nehemías, con todo su trabajo de reconstruir los muros, solo continuó con la obra que Esdras había comenzado. ¿Quién comenzó primero? Bueno, Esdras, ¿verdad? Zorobabel, Esdras, y bueno, Nehemías no vino con algo nuevo, sino que ¿qué? Continuó lo que primero hicieron los primeros hermanos. Bueno, hermanos, nosotros hoy estamos aquí, pero mañana podemos no estarlo. Ustedes tienen que continuar. Podemos morir. ¿Quién van a continuar? Los otros. Pero tienen que continuar la obra que comenzaron otros hermanos. Nosotros continuamos la obra que comenzaron los apóstoles, la obra que comenzó Jesucristo. Nosotros continuamos esa obra, ¿se entiende? No es algo nuevo. Bueno, Nehemías hizo lo mismo, ¿verdad? Continuó la obra de Dios. Sabemos que Esdras se interesaba por la palabra de Dios porque era escriba, algún copista de la Biblia, y la copiaban a mano. No era que, como ahora que tenemos la computadora, copiar y pegar, pic, 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 ¿verdad? No, era con una vela. ¿Ah? No había luz eléctrica tampoco. Esta era vela, de noche y de día, anotando, escribiendo. Bueno, un hombre devoto de Dios, pues era un hombre sacerdote consagrado a Dios. Todo eso es lo que tenemos que ser nosotros como creyentes. Con mujeres y hombres consagrados a Dios, ¿verdad? Todo lo que podían entender, dice la Biblia en el versículo, todo lo que podían entender. Bueno, esto muestra quienes necesitan escuchar la palabra de Dios. Todos los que pueden entender, ¿verdad? Cualquiera que entienda necesita escucharla. Pequeños, grandes, estaban atentos desde el amanecer hasta el mediodía. Versículo 3. Desde el amanecer hasta el mediodía. 6 horas. 6 horas escuchando la ley de Moisés y explicándola. Y había niños. Quiero, bueno, a ver que se levanten las maestras de la escuela dominical o la escuela de Moisés y que salgan a predicarle a los niños. Una clase especial. ¿Se entiende? O las mujeres que vayan y hagan una clase especial para ellas. No, acá vemos que acá eran todos juntos. Y no había problema. Todos entendían lo mismo. ¿Verdad? Y no hubo problema porque Dios obró así. Vemos que no se necesitan clases especiales, ¿verdad? Sino que lo que se necesitan hombres que enseñan la palabra. Eso es lo que es necesario. Hombres que enseñen la palabra. Acá vemos hombres enseñando la palabra. Hombres que estaban enseñando la palabra. En el Nuevo Testamento solo hay que enseñar, como dije, y predicar la palabra. Dios textualmente, como dice, y Dios va a obrar. Como nosotros estamos hablando hoy. Expositivamente, textualmente. Versículo, versículo, versículo. Así lo hicieron ellos. Versículo, versículo, versículo. Expositivamente. Ya de la antigüedad ya estaban. No es nada nuevo predicar expositivo, hermano. Ya los primeros creyentes ya lo hicieron. Y Dios obra así. Digo, Dios obra también de otras maneras que se predica, ¿verdad? Pero acá vemos cómo Dios obró. Que ellos hablaron de los 5 libros del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y Dios le abre el entendimiento para que lo entienda. Nehemías 8:3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Cómo estaba el pueblo? Atento. 6 horas, atento. Esto para aquellos que se enojan, ¿verdad? Cuando muchas veces, muy largo el mensaje, che. Más corto. Bueno, acá estuvieron 6 horas predicando la palabra de Dios. Pablo también estaba horas predicando la palabra, ¿verdad? A veces amanecía predicando la palabra. Y bueno, y acá vemos que las personas que estaban escuchando tenían hambre y sed. Un verdadero hambre y sed de la palabra. Deseosos de escuchar la palabra, deseosos que fueran enseñados, ¿verdad? Lo mismo tenemos que nosotros como creyentes tener esa disposición, ese deseo. No importa si estamos apretados, no importa si hace calor, no importa si hace frío, lo importante es escuchar la palabra de Dios. Acá la gente no estaba resondando. Ellos estaban parados en la plaza. Capaz que algunos se tiraban en el suelo. ¿Se entiende? No es que había en la sombra, o, no sé, o a traer un aire, o una silla cómoda, traemos almohadones. No. Acá era 6 horas ahí escuchando la palabra, atentos.
Entonces vemos que acá gente quería recibir la palabra de verdad. Cuando estaban pendientes de la palabra, no pendientes de la carne, de lo que siente, de lo que está al lado. Bueno, eso es una muestra que no están con hambre y sed de la palabra, sino que están pendientes de lo que pasa alrededor. Este pueblo se reunió desde el alba para escuchar la palabra y estuvieron hasta el mediodía. Ellos estuvieron dispuestos a sacrificarse ellos para escuchar la palabra, la deseaban. Cuando uno desea algo, se sacrifica. Cuando uno desea algo, se sacrifica. Nosotros estamos estudiando la palabra en el instituto, ¿verdad? Bueno, lo deseamos, por eso nos sacrificamos. ¿Se entiende? Venimos de trabajar cansados, como toda persona que tiene que trabajar, porque el que no trabaja no come, dice la palabra, que no coma. Entonces tenemos que venir a las corridas, dejar de trabajar muchas veces, dejar de generar dinero, lo mismo en cada reunión, dejar de parar en la carpintería, parar el trabajo, cerrar la papelería de mi esposa para estar congregados. ¿Qué es eso? Bueno, es una muestra de deseo. Bueno, otros dejan otras cosas para estar aquí. ¿Por qué? Porque tienen deseos. Cuando uno tiene deseos se sacrifica. Cuando uno no tiene el deseo de estar en las cosas de Dios, no se sacrifica. Como tenemos el ejemplo de Jacob, que quería recibir la bendición de Dios, ¿se acuerda? Y estuvo toda la noche hasta el alba peleando con el ángel para recibir la bendición. ¿Qué deseaba? Y vemos que lo deseaba hasta que peleó hasta que el ángel lo agarró. Porque vio que seguía insistiendo, quiero la bendición, ¿se entiende? Bueno, así estaba la gente del pueblo de Israel. Querían escuchar la palabra de Dios. No había excusa. Nehemías 8:4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Ilisías y Maasías en su mano derecha. Bueno, en su mano derecha estaban estas personas, 6 personas, y en su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbandana, Zacarías y Mesulam. Son nombres medio complicados para pronunciar, ¿no? Más para mí que no soy muy bueno en la lectura. Bueno, acá vemos también que había un púlpito. Era un púlpito largo, era tipo una mesada larga, ¿verdad? Que habían hecho para que estuvieran 14 personas allí, ayudando a Esdras a explicar la ley. Acá vemos que no era solo Esdras, habían 13 personas más que Esdras, era 14. Que Esdras leía y otro explicaba, ¿se entiende? Y así es que se maneja una iglesia, no es solamente, volvemos a lo mismo, no solamente se necesita un hombre, sino se necesitan muchos hombres que enseñen la palabra. Bueno, tenemos a Esdras, acuérdense que Esdras sería un anciano, que era viejito, necesitaba ayuda. Bien, ellos habían tomado el tiempo para construir el púlpito de madera, habían preparado todo para que la palabra de Dios pudiera ser escuchada, hicieron cosas prácticas para que la palabra de Dios tuviera más grande efecto. Bueno, ellos estaban en una tarima, un púlpito grande, para que las personas estuvieran cómodas mirando aquellos hombres predicando la palabra. Entonces hay cosas que debemos de ayudar a hacer cosas prácticas para que la palabra de Dios tenga más efecto, ¿verdad? Más grande. Cuando una habitación es cómoda, con pocas distracciones y el predicador es escuchado con claridad, ayuda a que la palabra de Dios tenga más grande efecto. O sea, si hay mucha gente y la persona del fondo no escucha, bueno, capaz que si hay un micrófono, los de atrás escuchan, ¿se entiende? Bueno, capaz que si la persona está sentada, es más cómoda, capaz que es mejor. Por eso tratamos acá, ¿verdad?, de darle comodidad a los hermanos y a las personas que vienen a escuchar. ¿Para qué? Para que estén cómodos, para escuchar más atentamente la palabra de Dios. No es para que estén cómodos en la carne, sino para que estén atentos a escuchar la palabra de Dios. Entonces, tiene que haber preparación, hay que limpiar el lugar, ¿no? No es que, bueno, vengan entre la mugre ahí, se sientan ahí. ¡Ah, qué horrible! Estoy sentado y ahí todo sucio, qué horrible. ¿Se entiende? Tenemos que preparar el lugar, así como ellos prepararon un púlpito, hoy en día las iglesias preparan, limpian, bueno, acomodan las sillas. Hay que preparar, más acá que es una casa familia, tenemos que sacar todo de la casa para poder poner todas las sillas para que nuestros hermanos y conocidos que vienen a escuchar
puedan venir y estar atentos a la palabra de Dios. Es para que estén atentos a la palabra de Dios. Bien, Nehemías 8:5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaban más altos que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bueno, estaban esperando, pero cuando abrieron la palabra, bueno, estaban más atentos, ¿no? Atentos, mostrando interés para las cosas de Dios. No estaban pensando, a ver, ¿dónde estará el nene? ¿Qué estará haciendo el nene? ¿O qué tengo que cocinar para mañana? ¿Cuánta ropa tengo que lavar? ¿O el trabajo que tengo que hacer para mañana? No estaban atentos a la palabra de Dios. Cuando uno está atento, como dije hoy, muestra interés. Si estoy en un lugar, pero estoy atento, pero no estoy atento a lo que Dios me va a decir, a su palabra, bueno, es decirle a Dios, no me interesa. Estoy acá por estar. O estoy acá para que termine la primera reunión, para que comience la segunda, porque tenemos comida rica para comer y compartir. Me gusta más la reunión que la palabra de Dios. Bueno, cuando nos está gustando más eso, estamos diciendo a Dios, bueno, ¿sabes Dios? No me interesa lo que me va a hablar. Me aburro. No estoy interesado en lo que tú me vas a decir. Entonces vemos que ahí Dios obviamente que no va a orar, porque no ponemos interés. Entonces hay varios versículos bíblicos que nos animan a estar atentos a la palabra de Dios, como Proverbios 4:20. Nos dice hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos. Es una orden, Proverbios 4:20. Es una orden, está atento a mis palabras. No dice si te queda bien o cuando quieras. Estate atento a mi palabra. También Marcos 4:24 nos instruye, dice, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Marcos 4:24. Así que cuanto más estemos atendiendo a la palabra de Dios, Dios nos va a dar más entendimiento. ¿Se dan cuenta? También Hebreos 3:15 nos advierte, dice, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Bueno, una manera de endurecer nuestros corazones es no estar atento a lo que Dios me está hablando. Estoy diciéndole a Dios, no me interesa, no... Sí, sé lo que dice, no me interesa, estoy esperando que termine, así me voy. Me voy a perder la serie, me voy a perder la novela, el fútbol, ¿se entiende? Seguimos. Nehemías 8:6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, o sea, oró. Nehemías ora a Dios y todo el pueblo respondió amén y amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Bueno, acá vemos que el pueblo también acompañó la oración de Esdras, alzando sus manos arriba, se humillaron y adoraron inclinando a tierra, o sea, se postraron a tierra. No es que simplemente agacharon la cabeza, sino que se inclinaron a tierra. Entonces, vemos que la idea, ¿verdad?, de que cómo tenemos que estar nosotros como hijos de Dios cuando Dios nos va a hablar. Cuando Dios nos va a hablar tenemos que prestar atención y bueno, por favor, gracias. Prestar atención y bueno, que Dios me va a hablar. Y así estaba el pueblo. Hasta cuando oró el predicador, estaban atentos, ¿verdad? El pueblo agradeció a Dios al decir amén, amén, cuando Esdras bendijo al Señor. Oraron al levantar sus manos, enseña que estaban orando, enseña que estaban adorando, se inclinan a tierra, se inclinan delante de Él, dieron acciones de gracia, oración y alabanza. Son todas buenas muestras de cómo el Espíritu de Dios y la palabra de Dios ya estaba orando ahí. Sus actitudes, ¿se entiende? La actitud está mostrando si el Espíritu Santo está orando o no. Y vemos que acá ya estaban orando. Dios estaba orando ahí. Si cuando van a orar, si vamos a orar y ya oramos así, una manera de desprecio, sin interés, ¿verdad? Nada, nuestro corazón no se humilla, ¿se entiende? No sentimos dolor por el pecado, no sentimos agradecimiento por que Dios me va a hablar. Bueno, son maneras también que Dios, acuérdense que Dios lee nuestros corazones, nuestra mente, nuestras actitudes. Él, antes que nosotros la mostremos, Él ya sabe cómo estamos, ¿verdad?, delante de Dios. Es una enseñanza para nosotros cuando abrimos la palabra de Dios,
debemos tener esta actitud, no solamente en la iglesia, sino cada vez que abrimos la palabra de Dios. ¿Tá? Oramos, agradecemos y adoramos a Dios por sus atributos. Y después terminamos, oramos, agradecemos y adoramos a Dios por habernos hablado. Y le pedimos a Dios fortaleza o fuerza para poder hacer lo que nos ha ordenado. ¿Se entiende? Entonces, siempre la vida del creyente es humillación, humillación, humillación. Más cuando estamos delante de la palabra de Dios. Acuérdense que cuando nos humillamos, Dios nos exalta. Cuando estamos nosotros con un corazón orgulloso, un corazón soberbio, que ya sabemos todo, eso puede pasar a aquellos que también estudiamos mucho la palabra. Ah, yo soy el pastor, o yo soy el maestro, ah, yo soy el que tengo más títulos, o el que sé más de todos. ¿Se entiende? Bueno, muchas veces la soberbia nos puede llevar a que Dios nos humille, Dios nos quebrante. Tengamos cuidado también, ¿verdad? Nehemías 8, versículos 7 al 8. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabateai, Jodais, Masaías, Keilita, Azarías, Josbeel, Josabael, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Bueno, acá vemos que no solamente Esdra leía, sino que también tenía hermanos que estaban ayudando. Y el pueblo estaba atento en su lugar, a todos los que estaban ahí, explicando la palabra, explicando la ley. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué estaban haciendo? Predicando, para que entendieran las escrituras. ¿Verdad? Predicando para que entendieran la escritura. Vemos cómo exponían la palabra, la explicaban, como dije hoy, versículo tras versículo. ¿Para qué la explicaban? Para llevarla a la práctica. Si nos paramos aquí y leemos la Biblia y el predicador no enseña cómo vivir la palabra, bueno, está media la predicación. ¿Se entiende? ¿No? El predicador tiene que enseñar lo que dice la Biblia, pero también tiene que enseñarle cómo vivirla, cómo hacerla, cómo practicarla. Entonces, nosotros los creyentes, cada creyente es un maestro de la palabra, porque la estudiamos. ¿Para qué la estudiamos? Para enseñarla. Entonces, cada creyente es un maestro. Algunos tienen el don de la enseñanza, pero cada creyente es un maestro. Tiene que saber lo que es el Evangelio, tiene que saber lo que significa el Evangelio y tiene que saber, ¿verdad?, los atributos de Dios. Y es algo básico de todo creyente. ¿Para qué? Para enseñarlo a otros. Y simplemente está haciendo lo que mandó el Señor. Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Dice, por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿cuál es la tarea nuestra? Sí, predicar el Evangelio, pero ¿cuál es la otra? Hacer discípulos, como dije hoy. ¿A dónde? En todas las naciones. Cuando se encuentra el cristiano, tiene que predicar la palabra y tiene que explicar la palabra. Aquellas personas que creen que Dios salva, tienen que bautizarla y seguir enseñándole. Por eso el que enseña tiene que seguir aprendiendo. ¿Se entiende? No puedo enseñar la palabra si yo no la sé. No puedo decir que soy anciano y yo no sé la palabra. Tengo que saber la palabra para enseñarla a otro. Bueno, ya Dios se lo había dicho a los judíos en Deuteronomio 6, 6 al 7, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y le hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. ¿Qué es eso? Lo que mandó el Señor Jesucristo a la iglesia. Y de predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo he mandado. ¿No es lo mismo que le enseñó Dios a Israel y le mandó Dios a Israel? Claro que es lo mismo. Entonces, hermanos, Dios no ha cambiado. El hombre tampoco ha cambiado. ¿Saben por qué no hemos cambiado? Porque muchas veces nos olvidamos de hacer los mandamientos de Dios, como ya se había olvidado los judíos. Por eso le estaban pidiendo que le hiciera la palabra de Dios. ¿Se entiende? Entonces, Dios no ha cambiado, sigue igual. Pero nosotros también seguimos iguales. Estamos igual. Muchas iglesias evangélicas están igual que el pueblo judío, ¿verdad?
saben lo que tienen que hacer y no lo hacen, que es repetir la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Entonces, acuérdense que somos elegidos antes de la fundación del mundo, no para estar sentados, no para pasarla bien, no para ser ricos, sino para enseñar la palabra, y predicar el evangelio, enseñar la palabra, hacer discípulos. ¿Tá? Y hacer discípulos no es de un día, es de toda la vida, porque la palabra de Dios continuamente estamos aprendiendo y estamos compartiendo, aprendiendo y compartiendo, y así. Y mientras estemos en el cielo, cuando estemos en la tierra y estemos en el cielo, vamos a estar aprendiendo, ¿se entiende? Vamos a estar aprendiendo, entonces es algo por la eternidad. No es que, yo ya soy anciano, ya está. No hay, para el creyente no hay vejez. Para el creyente, como dijo Pablo, el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando. Y eso se tiene que notar. ¿Cómo se nota? Porque enseña la palabra, aprende y enseña, aprende y enseña. Y es lo que Dios nos ha mandado, a ser discípulos. Bueno, como lo hizo Esdras, acuérdense. Esdras 7:10, acuérdense lo que dice. Porque Esdras había preparado su corazón para adquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Vemos acá cómo Dios lo usó a Esdras. ¿Se entiende? Bueno, si tú quieres que Dios te use, bueno, te tienes que preparar en tu mente, en memorizar la palabra, estudiar la palabra, como lo hizo Esdras, ¿verdad? Vivirla. Tú tienes que vivirla, primero tienes que vivirla, y después tienes que enseñar a otros. Nehemías 8:9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no entristezcáis, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Bueno, ¿por qué lloraban? Porque no lo estaban cumpliendo. Bueno, cuando nosotros no cumplimos la palabra de Dios, lloramos, nos entristecemos, nos da convicción de pecado el Espíritu Santo. Bueno, ojalá que sea así, ¿verdad? Si es así, está haciendo Dios un avivamiento en tu vida y en mi vida. Porque también Dios, el que da convicción de pecado es el Espíritu, ¿verdad? Entonces vemos que también, no simplemente decir Nehemías era el gobernador, estaba en la casa del gobierno. No, Nehemías estaba ahí, estaba explicando la palabra, estaba colaborando, estaba ayudando a Esdras. No es que, bueno, Esdras es el que enseña, todos nos sentamos y que Esdras haga lo que tiene que hacer. No. Por eso, mi hermano, cuando terminamos la predicación el domingo, bueno, cada uno de los hermanos, y bueno, las ancianas, tienen que, ¿de qué hablar? De lo que se dio. Qué bueno, viste, a mí me trató este versículo, a mí no sé qué me trató esto no lo sabía. O sea que yo me he olvidado de esta cosa, de este versículo, qué bueno, ¿verdad? Y va a haber personas nuevas, gente nueva, creyentes nuevos, y decir, Celestino, explícame qué quiere decir tal versículo. Gustavo lo dijo, pero explícame. Y ahí Celestino le tiene que explicar. Matías tiene una duda y le pregunta a Cecilia. Bueno, Cecilia le tiene que contestar. Sí, mirá, lo que quiere decir es esto. ¿Se entiende? Y es lo que estaba haciendo Nehemías ahí, ayudando, colaborando. Todo el pueblo lloraba la palabra de la ley. La palabra de Dios está cumpliendo su propósito. La palabra de Dios está cumpliendo su propósito. Cuando hay convicción de pecado, cuando hay edificación, cuando hay exhortación, cuando hay discipulado. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice que dos cosas para las que la palabra de Dios es útil: redarguir y corregir. Y acá lo vemos. Lo que Pablo escribió ya lo estaba haciendo en la ley. ¿Se dan cuenta que toda la palabra es útil? Redarguir, estaba redarguyendo de pecado, corrigiendo, ¿verdad? El arrepentimiento. Por eso, para que haya arrepentimiento en la vida de una persona, nosotros tenemos que predicarle, enseñarle. No podemos apelar simplemente. Imagínense que Esdras se parara ahí y le dijera: bueno, le voy a leer lo que dice una porción de la Biblia y ya está. La palabra va a hacer su efecto. Le lee la ley, nos vamos a comer. El pueblo le pero ¿qué quiere decir tal cosa? ¿Se entiende? Entonces se necesita que alguien le enseñe la palabra, que alguien le explique, ¿tá? Para que haya
convicción de pecado. Entonces cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que explicar lo que es el Evangelio. No, ya dejé un folleto. Bien, está bueno dejar un folleto, pero la meta es explicar, hablar, predicar, como hemos estado hablando, ¿verdad? O que Nehemías Esdras hubiese dicho, bueno, ¿saben qué? Copio una porción del libro de Génesis y se lo dejo. Tomen un pedacito cada uno y ya está. Ya cumplimos, vamos a comer. No, le tuvieron que explicar. ¿Se entiende? Entonces la idea siempre del Antiguo Testamento era explicar la palabra. Nosotros lo mismo, hermano. Estudiamos la palabra para explicarla, no para simplemente dar una foto de un versículo o simplemente dar un folleto. Tenemos que explicar lo que dice la palabra, qué es el Evangelio, por qué Cristo murió en la cruz, porque todos somos pecadores, porque tú eres un pecador, yo soy un pecador. Pero ¿sabe la manera de cómo podemos arreglar nuestras cuentas con Dios? Bueno, es creyendo en Jesucristo, que Él murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día y está al lado de Dios intercediendo por su iglesia. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees? Y ahí enfrentar a la persona con la palabra de Dios. ¿Qué demoré en decir eso? 5 segundos. 10 segundos. ¿Se entiende? No necesitamos muchos temas para hablar. Simplemente salimos a hablar la palabra de Dios. Imagínense si Esdras se hubiese parado a hablar de lo que él pasó, de, bueno, cuando se criaba, de las cosas que pasaban las cosas que pasaban ahí en los persas, en Babilonia. No, él se paró y se empezó a leer la palabra y a enseñar la palabra juntamente con otros. Y ahí la palabra hizo efecto. Pero se necesita hombres que prediquen la palabra y que lean la palabra y que la expliquen. ¿Se entiende? Y para hacer eso hay que estudiar. Y también mujeres, ¿verdad? Para que ayuden a los hermanos, para cuando están en ese tiempo libre, poder hablar y también enseñar. Entre todos hablar de la palabra. Nehemías 8:10. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, vuestra fortaleza, otros dicen, ¿verdad? Es vuestra fuerza. Ver cómo Dios lo trajo allí, todo lo que había pasado el pueblo, ver la mano de Dios a favor de ellos, y a pesar que ellos estaban lejos, Dios los lleva a humillarse. Dios los lleva a humillarse. Pero está claro que Dios estaba dando convicción de pecado. Qué lindo ver cuando nosotros nos reunimos los viernes a orar, cuando el Espíritu Santo nos da convicción de pecado. Qué lindo. Ahí que vemos el obrar de Dios. El obrar de Dios. Cuando un creyente no se humilla, no confiesa el pecado, viene con un corazón altanero, soberbio. Señor, si ves que hay algún pecado en mí, perdóname. Si ves que, bueno, capaz que yo hice algo malo. No, capaz no. No podemos ser hipócritas. Tengo que decir, Señor, pequé. Pensé este pensamiento, dije esto malo. ¿Se entiende? O si no tengo pecado, como decía, si creo que no tengo pecado, debo decir como el salmista, Señor, examíname y ve en mí si hay camino de perversidad. Padre, si hay, mi corazón está oscuro, quiero que lo quede blanco. Padre, ayúdame a confesar los pecados. ¿Se entiende? Pero eso es un corazón humillado, no un corazón altanero. Y acá vemos, se humillaron, estaban llorando. ¿Tá? Pero la confesión de pecado después produce ¿qué? Gozo, porque estamos bien con Dios. Y es lo que quería decirle los que estaban los colaboradores con Esdras. Ya está, confesaron el pecado, se arrepintieron, ya está. Bueno, vamos a comer, vamos a cantar, a alabar a Dios, vamos a estar en paz con Dios, vamos a disfrutar en un día santo, apartado para Dios, para pensar a Dios y pensar en su palabra. ¡Qué bueno! Dios quiere que hagamos esto, bueno, vamos a hacerlo. Lo mismo Dios nos manda a nosotros, ¿verdad? Que confesemos nuestros pecados, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otro versículo también nos ayuda, ¿verdad?, a la confesión de pecado y al perdón. ¿Cuál son Proverbios 28:13? El que cubre su pecado no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Bueno, ellos habían confesado el pecado y estaban dispuestos a apartarse de ese pecado porque querían hacer la voluntad de Dios. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Confesad vuestras faltas unos a otros, orad los unos por los otros para que seáis sanados.
afirmar que, bueno, esto, ser sanado, lo que habla Santiago es, bueno, sentir gozo. Me arreglé con mi hermano. Gozo, paz. Qué lindo, ¿verdad? Gozo y paz. Por eso Nehemías dice en 8:10, no se aflija, porque el gozo del Señor es su fuerza, es nuestra fortaleza. No se aflija. Confesaste el pecado, apartar, tenés convicción de pecado, te vas a apartar así. Bueno, gozo, estamos bien. No es que queda tirado cristiano y ay, qué horrible, qué horrible. No, está. Y bueno, ese gozo nos ayuda a la adversidad, ¿verdad? Nos va a ayudar en la adversidad porque van a venir otros pecados, van a venir otras pruebas que tenemos que también confesar y apartarnos para que podamos estar mejor con Dios, estar más cerca de Dios, ¿verdad? Entonces Nehemías los animó a no entristecerse, sino a regocijarse, porque el gozo da fuerza, el gozo da fuerza. El significado, la alegría que se encuentra en el Señor no depende de las circunstancias externas, sino que es un gozo profundo y duradero que nos da la fortaleza, la fuerza para enfrentar los desafíos que nos esperan en el futuro. No simplemente confesé el pecado y ya está, quedó bien. No, van a venir otros problemas. Dios nos está apuntando para otros problemas. Nehemías 8:11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo callad, porque este día es santo y no os entristezcáis. Bueno, vemos que seguían llorando, que estaban tristes y estaban los hombres de Dios hablándole, bueno, ya está, confesaron el pecado. 8:12 dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido la palabra que le habían enseñado. Cuando uno entiende la palabra, confiesa el pecado, eso produce ¿qué? Alegría, ¿verdad? Gozo. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender también. Cuando nosotros no confesamos el pecado, ¿cómo vamos a andar? Tristes, enojados, malhumorados. ¿Por qué? Porque es una muestra que tengo pecado. Es una muestra. Al estar enojado ya tengo pecado. ¿Se entiende? Entonces debemos tener gozo. No es que vamos a andar todo el día riendo nada, carcajada. Eso no es gozo, ¿verdad? Es algo interno. Es paz, tranquilidad, contestar bien, ser amable, tener fe. Bueno, vienen gente con malas noticias, nosotros ¿qué miramos? Lo bueno. Siempre le hablamos a las personas de lo bueno. Bueno, ¿qué es lo bueno? Hablar de Jesucristo. Y una persona con un problema. Acá viene todos los días gente con problemas. Mi esposa tiene un negocio, uno que tiene también una carpintería y va a la casa de las personas lo que hacen, hablar de problemas. ¿Qué hacemos nosotros? Si nosotros no podemos hablar de los problemas, también nos salimos contagiados y salimos tristes, ¿se entiende? ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos que llevarlo acá donde? A lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Jesucristo. Sí, hay todos estos problemas en el mundo, hay todos estos problemas, la gente está así, la maldad está así, pero ¿sabes qué? ¿Por qué la gente está con esa maldad? Porque todos somos pecadores. Para arreglar nuestras cuentas con Dios, porque la Biblia dice que los pecadores, ¿dónde van? A la condenación. Todos van a la condenación. Pero ¿sabes qué? Hay un camino, Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día para que tú creas en Él y tengas vida eterna. ¿Crees en Jesucristo? Entonces le sacamos el foco, ¿verdad? Del mal, de esto, que aquello, que horrible. Ahí está el cristiano, dando buenas noticias. Nosotros somos embajadores de dar buenas noticias, hermano. No de malas noticias. No acompañamos las malas noticias, sino acompañamos las buenas noticias. Para eso Dios nos salvó, ¿verdad? Entonces no podemos olvidarnos que nosotros somos embajadores del Evangelio. Embajadores de buenas noticias. Embajadores de gozo. Embajadores de paz. Embajadores de la fe. No de malas noticias. No somos para llevar las pálidas. Somos embajadores para llevar buenas. La buena noticia es que Dios vino a la tierra para salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Nos gozamos y nos alegramos, Dios, por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a continuar así, como iglesia, como cristianos individualmente, a estar, oh Dios, siempre confesando el pecado, apartándonos y, Señor, preparándonos para los problemas, las dificultades que vienen en el futuro. Ayúdanos, Dios, a tener siempre ese gozo y esa paz, a ser esos embajadores de buenas noticias. Padre, gracias porque tú nos enseñas siempre y nos recuerdas aquellas cosas que hemos olvidado.
Así como lo enseñaste al pueblo judío, también lo estás enseñando a nosotros. Toda la gloria sea para ti, por tu bondad, tu paciencia y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir y estar con nosotros. Gracias, hermano Osea, siempre por acompañarnos y siempre por respaldarnos y ayudarnos. Toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, saludos, bendiciones por ahí, que pasen bien y gracias por acompañarnos.